Había ordeñado solo durante 15 años, sin esperar nunca compañía. Pero cuando Ruby Callahan apareció en su perímetro esa mañana, pidiendo saber lo que ninguna mujer le había preguntado antes, el mundo cuidadosamente ordenado de Silas Ward estaba a punto de romperse de maneras que él nunca imaginó. El sol estaba alto sobre el rancho mientras Silas se dirigía al granero. La misma ruta que había recorrido todos los días desde que tomó posesión de la propiedad. Sus botas levantaban pequeñas nubes de polvo con cada paso. El cuero desgastado y liso por años de la misma rutina. El ganado se movía perezosamente en la distancia. Sus campanas creaban un ritmo familiar que se había convertido en la banda sonora de su existencia solitaria. Pero hoy algo se sintió diferente. Una figura permanecía de pie junto a la valla de madera que delimitaba su propiedad, pequeña e inmóvil frente a la vasta extensión de hierba de la pradera. Silas entrecerró los ojos y sus curtidas manos instintivamente buscaron el ala ancha de su sombrero para proteger sus ojos del resplandor. Habían pasado meses desde que alguien se había aventurado tan lejos de la ciudad, y los visitantes eran tan raros como la temporada de lluvias y sequía. A medida que se acercaba, podía distinguir la silueta más claramente. Una mujer joven, con su cabello oscuro recogido bajo un sencillo gorro y un vestido práctico pero bien remendado. Ella permaneció de pie con las manos entrelazadas frente a ella, observándolo acercarse con una paciencia que parecía casi antinatural para alguien de su edad. Había algo en su postura que hablaba de determinación, una fuerza silenciosa que hizo que Silas redujera el paso a su pesar. Ruby Callahan había estado parada allí durante casi una hora, reuniendo coraje para hablar. Había caminado las 3 millas desde la ciudad antes del amanecer, su mente ensayando las palabras que usaría cuando llegara el momento. Ahora, cara a cara con el hombre cuya reputación de solitario lo precedía en todo el condado, sintió que su discurso cuidadosamente planeado amenazaba con abandonarla por completo. Silas se detuvo a unos metros de la cerca, sus ojos azules la estudiaron con la misma atención cuidadosa que les daba a su ganado cuando buscaba signos de enfermedad o lesión. Él esperó que ella hablara primero. Un hábito nacido a partir de años de tratar con el vagabundo ocasional o el vendedor ambulante que pudiera llegar a su tierra en busca de direcciones o de comida. El silencio se extendió entre ellos, interrumpido solo por el lejano mugido del ganado y el susurro del viento a través de la hierba alta. Ruby sintió que su corazón latía contra sus costillas. El sonido era tan fuerte en sus oídos que se preguntó si él también podía oírlo. Finalmente encontró su voz, aunque salió más baja de lo que pretendía. Ella le dijo que había oído que él era el mejor trabajador con ganado en 3 condados y que sus métodos eran valorados con respeto incluso por hombres que le doblaban la edad. Explicó que necesitaba aprender, que las circunstancias la habían obligado a buscar habilidades que la mayoría de las mujeres nunca consideraron necesarias. Su voz se hizo más fuerte a medida que hablaba. El nerviosismo inicial dio paso a la urgencia genuina que la había impulsado a hacer este viaje. Silas escuchó sin interrupción, su expresión ilegible bajo la sombra del ala de su sombrero. Había escuchado peticiones desesperadas antes, generalmente de hombres que estaban pasando por momentos difíciles y buscaban trabajo o refugio. Pero esto era diferente. Ninguna mujer le había pedido jamás que le enseñara los detalles íntimos del trabajo en el rancho. Las habilidades que requerían paciencia, fuerza y una comprensión de los animales que llevó años desarrollar. Cuando terminó de hablar, Ruby esperó su respuesta, con sus manos agarrando la áspera madera del poste de la cerca. Ella podía verlo considerando sus palabras, sopesándolas frente a algo que ella no podía entender. El aire de la mañana se sentía cargado de posibilidad y rechazo en igual medida. Silas se encontró estudiando sus manos mientras ella hablaba, notando los callos en sus palmas y la forma en que sus dedos se movían con precisión inconsciente cuando gesticulaba. Estas no eran las suaves manos de una mujer de pueblo que nunca había conocido el trabajo duro, cualquiera que fuera el motivo que la había traído allí. No era mera curiosidad ni ideas románticas sobre la vida en el rancho. El ganado comenzó a moverse hacia el granero. Sus relojes internos les decían que era hora de la rutina de la mañana.
Silas los miró y luego volvió a mirar a Ruby, atrapado entre sus hábitos arraigados y esta interrupción inesperada de su aislamiento cuidadosamente mantenido. Pero lo que Ruby dijo a continuación cambiaría todo lo que creía saber acerca de mantener el mundo a distancia. La voz de Ruby se redujo a apenas un susurro mientras revelaba la verdad que la había llevado a su cerca. Su padre había fallecido, presa de la fiebre hacía 3 semanas, dejando atrás deudas que amenazaban con consumir todo lo que su familia había construido. Su madre, abrumada por el dolor y la responsabilidad, había caído en un estado que dejó a Ruby como la única proveedora de sus hermanos menores. El banco les había dado hasta fin de mes para realizar el pago, o perderían la pequeña parcela de tierra que había sido su ancla por generaciones. Ella explicó que había escuchado que el ganado podía generar ingresos estables a través de productos lácteos y mantequilla que las familias del pueblo pagarían bien si la calidad fuera excepcional. Pero saber algo en teoría y tener la habilidad para ejecutarlo eran asuntos completamente diferentes. Necesitaba a alguien que entendiera no solo la mecánica del ordeño, sino también las sutilezas que separaban el trabajo adecuado del tipo de experiencia que podía salvar a una familia de la indigencia. Silas sintió que algo cambiaba dentro de su pecho mientras escuchaba su historia. Una sensación que no había experimentado en años. El aislamiento que había cultivado con tanto cuidado de repente parecía menos protección y más egoísmo. Se encontró recordando las enseñanzas de su propio padre. La paciencia con la que el hombre mayor le había mostrado cómo leer los estados de ánimo del ganado, cómo acercarse a ellos con el equilibrio adecuado de confianza y gentileza. Los ojos de Ruby contenían una desesperación cuidadosamente controlada, el tipo de desesperación que provenía de haber agotado todas las demás opciones antes de llegar a su valla. Ella no estaba pidiendo caridad ni compasión, sino la oportunidad de adquirir el conocimiento que pudiera salvar a su familia. Había algo en su comportamiento que le recordaba a su yo más joven. Cuando asumió por primera vez responsabilidades que parecían imposiblemente grandes, el ganado había llegado al granero y comenzaba a reunirse cerca de la puerta. Su rutina era tan predecible como el amanecer. Silas podía sentir su presencia expectante, la forma en que se movían anticipando el ritual de la mañana. Durante 15 años, este había sido su dominio solitario, un lugar donde trabajaba en silencio, interrumpido únicamente por los sonidos que hacían los animales. Volvió a mirar a Ruby y notó que ella observaba el ganado con genuino interés en lugar de miedo. La mayoría de la gente del pueblo se acercaba a sus animales con nerviosa incertidumbre, pero ella parecía estudiarlos de la misma manera que examinaría una pieza de maquinaria que estuviera tratando de comprender. Su atención estaba centrada y respetuosa, cualidades esenciales para trabajar con ganado. El sol de la mañana estaba subiendo y Silas sabía que su rutina se veía interrumpida con cada minuto que pasaba. El ganado era paciente, pero prosperaba con la constancia, y cualquier desviación de su cronograma esperado podía afectar su estado de ánimo y su productividad durante todo el día. Necesitaba tomar una decisión, pero se encontraba atrapado entre la comodidad y la previsibilidad de la soledad y algo más que no podía nombrar. Ruby parecía percibir su lucha interna. Enderezó los hombros y dio un pequeño paso atrás, alejándose de la valla, como preparándose para el rechazo. El movimiento fue sutil pero decisivo, demostrando que ella entendía la magnitud de lo que le pedía y estaba preparada para aceptar cualquier respuesta que él le diera. Pero cuando Silas abrió la boca para responder, el sonido de cascos que se acercaban resonó por toda la pradera. Ambos se giraron hacia la nube de polvo que se elevaba en la distancia, y Silas sintió que su mandíbula se apretaba al reconocer el ritmo distintivo de varios caballos moviéndose a gran velocidad. Alguien venía, y venía rápido. El rostro de Ruby se puso pálido mientras seguía su mirada. Sus manos instintivamente agarraron el poste de la cerca con más fuerza. Los jinetes que se acercaban podían significar muchas cosas, pero ninguna de ellas era probable que fuera una buena noticia para una joven que se encontraba sola en la propiedad de un hombre conocido por su reclusión. El momento no podría haber sido peor y Silas se dio cuenta de que cualquier decisión que tomara sobre la solicitud de Ruby tendría que esperar.
Pero la forma en que se mantuvo firme, a pesar de la evidente amenaza que se acercaba, le dijo más sobre su carácter de lo que todas sus palabras habían revelado. Los escritores emergieron de la nube de polvo con la precisión de hombres acostumbrados a hacer entradas intimidantes. 3 de ellos, encabezados por un hombre corpulento cuyo costoso abrigo parecía fuera de lugar contra el accidentado paisaje. Silas lo reconoció inmediatamente. Marcus Brennan, el banquero que tenía hipotecas sobre la mitad de las propiedades del condado. Detrás de él cabalgaban 2 hombres más jóvenes cuyas manos descansaban demasiado despreocupadamente cerca de sus fundas. El tipo de hombres que fueron contratados por razones que no tenían nada que ver con la banca. A Ruby se le quedó la respiración atrapada en la garganta al reconocer al jinete líder. Esto era exactamente lo que ella había estado tratando de evitar al venir a Silus antes del amanecer, con la esperanza de concluir su negocio antes de que alguien en la ciudad notara su ausencia. Pero el destino parecía decidido a complicar cada aspecto de su desesperado plan. Brennan detuvo su caballo justo afuera de la cerca. Sus ojos fríos se movían entre Silas y Ruby con la mirada calculadora de un hombre que veía una oportunidad en la desgracia ajena. Su sonrisa era la expresión practicada de alguien que había dado malas noticias tan a menudo que se había vuelto rutina. Se dirigió primero a Ruby. Su voz transmitía una falsa calidez que apenas ocultaba la amenaza subyacente. Expresó su sorpresa al encontrarla tan lejos de la ciudad, especialmente cuando había asuntos urgentes que requerían su atención. La forma en que enfatizó ciertas palabras dejó en claro que su presencia allí era inesperada y no deseada desde su perspectiva. Silas sintió que sus músculos se tensaban mientras observaba el intercambio. Había tratado con Brennan anteriormente años atrás, cuando el banquero intentó presionarlo para que vendiera partes de su tierra para desarrollo. La conversación había terminado con Brennan entendiendo que algunos hombres no se dejaban intimidar fácilmente, pero Silas sospechaba que Ruby no tendría el mismo lujo de resistirse. Ruby enderezó la columna y sostuvo la mirada de Brennan directamente, aunque Silas pudo ver el ligero temblor en sus manos que delataba su miedo. Ella le dijo al banquero que estaba atendiendo asuntos personales y que regresaría a la ciudad cuando terminara sus asuntos. Su voz transmitía más confianza de la que sugería su lenguaje corporal, pero Silas reconoció el coraje que se necesitaba para mantenerse firme frente a los hombres que tenían el futuro de su familia en sus manos. La sonrisa de Brennan se amplió, pero la calidez nunca llegó a sus ojos. Le informó a Ruby que las circunstancias habían cambiado desde su última conversación y que había salido a la luz nueva información sobre las deudas de su padre. Se ha acelerado el plazo de reembolso y será necesario discutir de inmediato acuerdos alternativos. Los 2 hombres detrás de Brennan se movieron en sus sillas. Un movimiento sutil que llamó la atención sobre su presencia sin ser abiertamente amenazante. Silas reconoció la táctica. Crear presión sin cruzar líneas que puedan atraer atención no deseada por parte de las autoridades territoriales. La cara de Ruby se puso blanca mientras Brennan continuaba hablando, describiendo términos que claramente estaban diseñados para ser imposibles de cumplir. Silas se encontró acercándose a la cerca, sus instintos protectores respondiendo a algo que no podía identificar con exactitud. El ganado detrás de él comenzó a moverse inquieto, sintiendo la tensión que se estaba creando entre los humanos. Pero cuando Brennan hizo su oferta final, la respuesta de Ruby obligaría a Silas a elegir entre la seguridad del aislamiento y algo mucho más peligroso. La oferta final de Brennan vino envuelta en un lenguaje de falsa generosidad. Pero su verdadera naturaleza era inconfundible. Sugirió que Ruby podría saldar la deuda de su familia mediante un empleo en su establecimiento de la ciudad. Un lugar donde mujeres jóvenes proporcionaban entretenimiento a empresarios viajeros y compradores de ganado. La forma en que lo expresó lo hizo parecer respetable, pero todos los presentes entendieron la realidad de lo que estaba proponiendo. La respuesta de Ruby fue inmediata y feroz. Ella rechazó su oferta con una claridad que no dejaba lugar a malas interpretaciones. Su voz lleva la fuerza de alguien que prefiere enfrentarse a la indigencia antes que renunciar a su dignidad. Las palabras salieron como golpes de martillo,
cada uno de ellos recalcando su negativa absoluta a considerar su propuesta. Silas sintió que algo se encendía en su pecho al ver a Ruby mantenerse firme frente a adversidades que habrían destrozado a muchas personas. Su valentía frente a una presión abrumadora le recordó porque alguna vez había creído en luchar por las cosas que importaban antes de que el aislamiento le enseñara que preocuparse solo conducía a la decepción y la pérdida. La fachada de cortesía de Brennan comenzó a resquebrajarse cuando el desafío de Ruby se hizo evidente. Se inclinó hacia adelante en su silla y su voz adquirió ese tono más duro que normalmente reservaba para los procedimientos de ejecución hipotecaria. Le recordó que el orgullo era un lujo que su familia ya no podía permitirse y que las soluciones prácticas requerían sacrificios prácticos. Los dos hombres que estaban detrás de Brennan acercaron ligeramente sus caballos, creando una sensación sutil pero inconfundible de cerco. Silas reconoció el posicionamiento como una táctica de intimidación diseñada para hacer que Ruby se sintiera atrapada y abrumada. Sus manos se apretaron lentamente en puños mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. Ruby miró brevemente a Silas. En ese momento, vio algo que atravesó 15 años de desapego cuidadosamente mantenido. Ella no buscaba rescate ni salvación, sino un testigo, alguien que viera que había enfrentado este momento con valentía sin importar el resultado. La mirada duró solo unos segundos, pero transmitió más de lo que horas de conversación podrían haber logrado. Brennan pareció interpretar la mirada de Ruby como un signo de debilidad más que de fortaleza. Sugirió que tal vez su nueva amiga podría estar dispuesta a ofrecerle ayuda. Su tono dejaba claro que veía a Silas como otra fuente potencial de influencia más que como un obstáculo para sus planes. Silas se encontró hablando antes de decidir conscientemente intervenir. Su voz era tranquila, pero tenía la autoridad inconfundible de un hombre acostumbrado a que lo tomaran en serio. Le informó a Brennan que Ruby estaba realizando negocios en su propiedad como su invitada y que cualquier conversación adicional sobre sus asuntos podría realizarse en un momento y lugar más apropiados. Los ojos del banquero se entrecerraron mientras reevaluaba la situación. Silas Ward no era alguien que pudiera ser fácilmente intimidado o manipulado, y su intervención complicó lo que debería haber sido un asunto de cobro sencillo. El cálculo de Brennan era visible mientras sopesaba las posibles consecuencias de presionar demasiado a un hombre con la reputación de Silas. La tensión se extendió entre el grupo como un cable demasiado tenso. Cada persona esperando que alguien más haga el siguiente movimiento. El ganado detrás de Silas continuó su movimiento inquieto. Su incomodidad agregó una corriente subyacente de urgencia al enfrentamiento. Ruby observó el intercambio con creciente asombro. Nadie se había enfrentado a Brennan en su nombre desde la muerte de su padre, y ella no esperaba protección de un hombre que había conocido apenas unos minutos antes. Pero también comprendió que la intervención de Silas podría tener consecuencias que se extendieran mucho más allá de su situación inmediata. La respuesta de Brennan determinaría si esta confrontación terminaría en una retirada o en una escalada hacia algo mucho más peligroso. La sonrisa de Brennan regresó, pero tenía una frialdad que antes no tenía. Reconoció las palabras de Silas con la cuidadosa cortesía de un hombre que estaba almacenando información para uso futuro. El banquero dejó en claro que respetaba los derechos de propiedad y que no se atrevería a hacer negocios donde no era bienvenido, pero su tono sugería que esta cortesía tenía límites. Volvió su atención a Ruby, recordándole que las deudas tenían una forma de crecer cuando no se atendían y que las soluciones alternativas se volvían más escasas cada día que pasaba. Sus palabras fueron elegidas cuidadosamente para permanecer dentro de los límites legales y al mismo tiempo dejar su mensaje inequívocamente claro. Este alivio fue temporal y las consecuencias de seguir desafiando serían graves. Silas se acercó a la valla. Su movimiento era deliberado e inconfundible en su intención. Había pasado 15 años evitando precisamente este tipo de implicación. Pero algo en la situación de Ruby había despertado instintos que creía haber enterrado con éxito. El impulso protector me resultó extraño y familiar al mismo tiempo, como recordar cómo utilizar músculos que habían estado inactivos durante demasiado tiempo. Ruby sintió el cambio de dinámica.
pero también entendió el peligro que Silas estaba aceptando en su nombre. Ella había venido buscando conocimiento, no protección, y ciertamente no el tipo de conflicto que podría perseguir a un hombre durante años. Su plan original había sido aprender rápidamente y desaparecer de nuevo en la ciudad antes de que alguien notara su ausencia, pero los acontecimientos se habían salido de su control. Brennan recogió las riendas, preparándose para partir, pero sus últimas palabras tenían el peso de una promesa más que de una amenaza. Le informó a Ruby que esperaba verla en la ciudad antes de fin de semana para discutir arreglos prácticos para su situación familiar. El énfasis que puso en lo práctico hizo que su significado fuera claro para todos los presentes. Mientras los tres jinetes se preparaban para partir, uno de los hombres de Brennan dejó que su mirada se detuviera en el ganado de una manera que hizo que la mandíbula de Silas se tensara. La mirada era demasiado calculadora, demasiado evaluativa, sugiriendo que esta confrontación podría tener consecuencias más allá de los problemas inmediatos de Ruby. Hombres como Brennan rara vez olvidaban cuando su autoridad era desafiada y tenían una memoria duradera para los desaires percibidos. El sonido de los cascos se fue desvaneciendo poco a poco a medida que los jinetes desaparecían hacia la ciudad, dejando atrás un silencio que parecía más pesado que el que había precedido a su llegada. Ruby permaneció inmóvil junto a la valla, con la mano aún agarrada al poste de madera como si fuera lo único que la mantenía anclada al suelo. Silas se encontró estudiando su perfil, notando la forma en que se comportaba a pesar de todo lo que acababa de suceder. Había un acero en su columna vertebral que le recordaba las historias de su propio padre sobre el tipo de personas que habían construido sus vidas en lugares imposibles a través de pura determinación y negativa a rendirse. El ganado estaba cada vez más inquieto. Su rutina interrumpida por los acontecimientos de la mañana. Silas sabía que debía atenderlos, pero también comprendió que su conversación con Ruby había llegado a un punto en el que todo sería diferente dependiendo de lo que sucediera después. Cuando Ruby finalmente habló, sus palabras sellarían el destino de ambos de una manera que ninguno de ellos podría haber anticipado. Ruby se giró para mirar directamente a Silas, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas, pero con la voz firme y resuelta. Ella le dijo que no podía pedirle que arriesgara su paz por sus problemas, que había presenciado suficiente para entender que su intervención podría traer consecuencias que él no había elegido. Su gratitud era genuina, pero también lo era su determinación de no arrastrarlo más a los problemas de su familia. Silas se encontró atrapado entre la admiración por su integridad y la frustración por su disposición a asumir cargas imposibles sola. Había pasado años convenciéndose de que el aislamiento era sabiduría. Pero ver a Ruby prepararse para alejarse fue como ver a alguien meterse deliberadamente en una inundación en lugar de aceptar una cuerda arrojada desde la orilla. Ella empezó a alejarse de la valla. Su decisión aparentemente ya estaba tomada, pero Silas pronunció su nombre con suficiente autoridad para detener su retirada. El sonido de su voz diciendo su nombre pareció sorprenderlos a ambos. Él no había usado el nombre de otra persona en una conversación durante más tiempo del que podía recordar, y ella no esperaba que él intentara hacerle cambiar de opinión. Le dijo que enseñar a alguien a trabajar con ganado no era caridad, sino un intercambio práctico. Ella necesitaba habilidades y él necesitaba ayuda con tareas que cada vez eran más difíciles de manejar solo. Su cadera le molestaba más cada mañana y el trabajo pesado que implicaba el mantenimiento adecuado del granero le llevaba más tiempo que antes. Su presencia sería mutuamente beneficiosa, en lugar de una obligación unilateral. Ruby estudió su rostro con atención, buscando señales de que él estaba inventando razones para ayudarla por lástima fuera de lugar. Pero lo que ella vio en su expresión era la misma evaluación práctica que él daría al evaluar el ganado o juzgar los patrones climáticos. Estaba exponiendo hechos en lugar de hacer llamamientos emocionales, lo que de alguna manera hacía que su oferta fuera más creíble que cualquier cantidad de estímulo empático. El ganado había llegado al punto en que su rutina no podía retrasarse más sin afectar su comodidad y productividad. Silas señaló hacia el establo y explicó que el ordeño de la mañana era necesario,
independientemente de cualquier otra complicación que hubiera surgido con el amanecer. Si Ruby quería realmente aprender, podría empezar inmediatamente observando cómo trabajaba con los animales. Ruby dudó solo un momento antes de asentir en señal de aceptación. Ella entendió que esta era probablemente su única oportunidad de obtener el conocimiento que necesitaba desesperadamente y que rechazar su oferta por excesivo orgullo no serviría a los intereses de nadie. Saltó la valla con sorprendente agilidad. Sus movimientos mostraban el tipo de competencia física que provenía de una vida que nunca había sido del todo fácil. Mientras caminaban juntos hacia el granero, Silas se encontró explicando los conceptos básicos del comportamiento del ganado y la importancia de la consistencia en el manejo. Ruby escuchó con la atención concentrada de alguien que comprendía que cada detalle podía ser crucial, haciendo preguntas que demostraban que estaba pensando más allá de la tarea inmediata, en las aplicaciones más amplias de lo que estaba aprendiendo. La primera vaca a la que se acercaron fue Belle, un animal paciente que había sido parte de la manada de Silus durante casi una década. Observó la llegada de Ruby con leve curiosidad, pero sin alarma. Su comportamiento tranquilo la hace ideal para fines de demostración. Silus le mostró a Ruby cómo posicionarse, cómo leer el estado de ánimo de los animales a través de señales físicas sutiles y cómo establecer el ritmo que haría que el proceso fuera cómodo tanto para el humano como para la vaca. Pero cuando Ruby puso sus manos sobre los costados cálidos del animal y comenzó a intentar ordeñarlo por primera vez, el sonido de cascos que se acercaban llegó nuevamente hasta ellos. Esta vez, sin embargo, el ritmo era diferente, más rápido, más urgente y venía de la dirección opuesta de la ciudad. El jinete que se acercaba era un muchacho joven, de no más de 12 años, que empujaba a su caballo con más fuerza de la que el animal estaba destinado a soportar. Su rostro estaba cubierto de lágrimas y polvo, y su ropa sugería que había abandonado su hogar con mucha prisa. A medida que se acercaba al granero, tanto Silas como Ruby podían ver el pánico en sus ojos que hablaba de una emergencia que iba más allá de los problemas normales de la infancia. Ruby lo reconoció inmediatamente. Tommy, su hermano menor, que debería haber estado en casa ayudando a su madre con las tareas de la mañana. El hecho de que hubiera montado el único caballo que quedaba de la familia para encontrarla, significaba que algo terrible había sucedido en las pocas horas transcurridas desde que ella se había ido al rancho de Silus. Tommy prácticamente se cayó del caballo cuando llegó hasta ellos. Sus palabras salieron en un torrente sin aliento que hacía difícil entenderlas. Su madre se había desplomado durante la noche, incapaz de despertarse por completo, pronunciando palabras que no tenían sentido cuando podía hablar en absoluto. Habían llamado al médico, pero necesitaba el pago antes de brindar el tratamiento y no quedaba dinero para los gastos médicos. Silas observó cómo el rostro de Ruby se transformaba mientras asimilaba la noticia de su hermano. La cuidadosa compostura que había mantenido durante los enfrentamientos de la mañana se desmoronó cuando se dio cuenta de que la crisis de su familia se había profundizado más allá de lo que había imaginado posible. El conocimiento que había adquirido de repente parecía irrelevante comparado con la necesidad inmediata de conseguir ayuda médica para su madre. Tommy agarró el brazo de Ruby con el agarre desesperado de un niño que se ha visto obligado a cargar con responsabilidades mucho más allá de su edad. Le dijo que su vecina, la señora Henderson, estaba cuidando a los niños más pequeños, pero que todos estaban asustados y buscaban en Ruby soluciones que ella no tenía. El peso de ser la única esperanza de la familia estaba escrito claramente en su joven rostro. La mente de Ruby corrió a través de cálculos que no tuvieron resultados positivos. Incluso si pudiera convencer al médico de tratar a su madre a crédito, la deuda existente con Brennan significaba que cualquier obligación adicional solo profundizaría su situación imposible. La elección entre la salud inmediata de su madre y la supervivencia a largo plazo de la familia no era una elección en absoluto. Silas se encontró observando cómo se desarrollaba este drama familiar con emociones que no se había permitido sentir durante años. La desesperación cruda del muchacho y la angustia evidente de Ruby atravesaron sus barreras emocionales cuidadosamente mantenidas como un cuchillo a través del papel. Pensó en su propia familia,
perdida años atrás por la fiebre, y en la impotencia que había sentido cuando el dinero y las conexiones no significaron nada frente a la realidad de la enfermedad. Sin tomar la decisión conscientemente, Silas metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó una bolsa de cuero que contenía sus fondos de emergencia, dinero que había ahorrado para reparaciones de equipos y gastos inesperados. Lo puso en las manos de Ruby con una autoridad que no admitía discusión, diciéndole que la familia estaba antes que todo lo demás, incluido el orgullo. Ruby miró fijamente la bolsa que tenía en las manos y comprendió inmediatamente que contenía más dinero del que su familia había visto en meses. Pero aceptarlo crearía una deuda que iría mucho más allá de lo que podría pagar aprendiendo habilidades rancheras. Las implicaciones de su generosidad fueron tan abrumadoras como necesarias. Mientras Tommy animaba a su hermana a acercarse a su caballo, Ruby se enfrentaba a la decisión más difícil de su vida. Si aceptar o no una ayuda que salvaría a su madre pero la ataría a obligaciones que no podría cumplir.